Somos la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana. Contamos con una sólida experiencia en estrategias de formación digital, tanto para el público en general como personalizadas para el sector empresarial y estatal. La tecnología nos inspira y creemos fielmente en la innovación con metodologías y pedagogías que promueven el diseño de experiencia de aprendizaje y la creación de recursos educativos digitales, atractivos y eficaces. Hemos desarrollado proyectos de micro y mobile learning, comunidades de práctica, centros de formación corporativa, rutas de aprendizaje con gamificación, storytelling y recursos multimedia de alta calidad, como audio 3D, videográficos, animaciones, infografías interactivas, entre muchos otros, que potencian nuestros objetos virtuales de aprendizaje y hacen de la educación virtual una experiencia de alto nivel. Nosotros tenemos la trayectoria, tú las ganas de avanzar. Únete a nuestros programas de educación virtual. Hagamos juntos la diferencia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro en vivo La vida detrás de las palabras, especialmente porque hoy nos acompaña Angélica González Otero. Angélica, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Marta. Muy buenas tardes, Angélica, y bienvenidas a todas las personas que ya se están conectando. Angélica es profesional y máster en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana, ha sido profesora universitaria, investigadora, crítica literaria, especialmente en el campo de la literatura de viajes y géneros autobiográficos. Actualmente se encuentra haciendo una especialización en psicología analítica junguiana, trabaja como coach de escritura para profesionales, trabaja en procesos editoriales y en la coordinación del programa Escrituras Autorreflexivas. Le damos la bienvenida a Angélica, vamos a estar 45 minutos con ella conversando sobre este tema tan lindo que son las palabras. Vamos a tener habilitado el chat para aquellas personas que deseen hacer comentarios, que deseen hacerle consultas a Angélica. Bienvenida y damos inicio a este en vivo, La vida detrás de las palabras. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están por ahí. Muchas gracias por estar, por tomarse el tiempo de estar en este en vivo. Bueno, ya Marta les contó un poco de mí, pero antes de empezar a poner las diapositivas, quisiera irles contando un poquito de mí y un poquito contarles de qué va este proyecto, de qué va esta propuesta de la vida detrás de las palabras, ¿no? Este proyecto, espérenme un segundo, ya Marta me dirá si ya se está compartiendo. ¿Sí, Marta? ¿Todo bien? Sí, ya tenemos la presentación. Listo, muy bien, muy bien. Ahorita la voy a poner un poquito más grande, pero antes de eso, entonces les quería ir contando un poquito. Esta charla vamos a dividirla en dos partes. Quiero que esta primera parte contarles un poquito del proyecto de las escrituras autorreflexivas, qué significan, por qué nacen, cuáles son sus génesis, ¿no? Y la segunda parte de la charla nos vamos a centrar en eso que yo he llamado la vida detrás de las palabras. Vamos a trabajar un poquito qué significa la simbología de las imágenes, vamos a trabajar un poquito qué significa eso de testimoniar la vida, ¿no? Entonces, para comenzar, quiero como hablarles de mí, pero desde otro lugar no tan profesional, ¿no? Ya Marta les contó un poquito de mi recorrido, sin embargo, quiero como enlazar esta propuesta que he llamado escrituras autorreflexivas para acompañar la vida, ¿no? Enlazarla un poco con mis propios procesos vitales. Uno no hace un proyecto si no está condicionado o nace de la experiencia vital, ¿no? Y como lo que hoy nos embarga son las palabras y la vida, ¿no? Quisiera contarles que fueron muchos años como escritora diarista anónima, son muchos años porque todavía lo hago, como investigadora de los géneros que yo llamo géneros vitalistas,
como son el viaje, las escrituras autobiográficas, ¿no? Enlazando esas dos vertientes de mi vida, tanto la vertiente académica como la vertiente experiencial de mi escritura diarista. En el 2019 decidí lanzar un poquito este proyecto, ¿no? Que ya lleva 3 años y ha sido un proyecto maravilloso porque me ha dado muchas satisfacciones personales y profesionales, ¿no? Quiero que nos centremos en esta primera parte en eso, en mirar qué significan las escrituras autorreflexivas, cuáles son sus génesis, cuáles son sus postulados, cuáles son sus vertientes, y que terminemos en la segunda parte, que es ya lo que le da el nombre a esta charla, que se llama La vida detrás de las palabras, donde vamos a explorar un poquito lo que este año he venido trabajando en este proyecto. Resulta que cada año quiero darle un tinte nuevo, cada año quiero darle un contorno nuevo a este proyecto, y este año la vida detrás de las palabras está de alguna forma vinculado con esa especialización que estoy haciendo en psicología junguiana, y le he dado un tinte un poquito más psicológico, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso también. Pero antes yo quisiera como empezar, ahora sí voy a compartir pantalla completa. Me encantaría que fueran poniendo sus interrogantes en el chat, Marta, que fuéramos haciendo un diálogo para que no sea yo sola la que hable, así que pueden ir de alguna forma poniendo también sus inquietudes ahí, sus preguntas, sus propias reflexiones, ¿no? A ver, me está pasando algo y es que voy a tener que sacarla de pantalla completa porque no estoy pudiendo leer el texto completo. Pero se ve bien así, ¿verdad, Marta? Sí, sí, la alcanzamos a leer. Espérame. Yo estaré muy atenta también del chat para ayudarle con las preguntas y hacerlo un poco más interactivo. Y un ¿De poquito acuerdo? más interactivo. Me encanta aún más eso para poder ir preguntando y vamos avanzando de acuerdo a lo que las personas quieran ir preguntando. Quiero comenzar esta charla con un poema de Anne Carson, que es una poeta canadiense que me ha permitido o que me permite hoy hacer un enlace un poco con esa vida detrás de las palabras, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es esa propuesta? El poema se llama Podrías uno. Si no eres la persona libre que quieres ser, busca un lugar donde puedas contar la verdad sobre ello. Contar cómo te va con todo. La franqueza es como una madeja que se produce a diario en el vientre. Tiene que desenrollarse en algún lado. Podrías susurrar de cara a un pozo. Podrías escribir una carta y mantenerla guardada en la gaveta. Podrías escribir una maldición en una cinta de plomo y enterrarla para que nadie la lea por 1000 años. No se trata de encontrar un lector, se trata de contar. No se trata de encontrar un lector, se trata de contar. Y aquí es donde hago el enlace final con eso que yo llamo una escritura sin pretensiones para una visión de la vida como acto heroico. Quiero como empezar con esos postulados que me van a permitir que ustedes puedan avanzar conmigo de manera jerárquica un poco en la conferencia, ¿no? Estos postulados de una escritura sin pretensiones para una visión de la vida como acto heroico. Claro, estamos acostumbrados a creer que solo las grandes heroicidades, las grandes acciones son dignas de ser contadas, ¿no? Y entonces lo primero que a mí me interesa es como enlazar eso de la heroicidad de las personas comunes, las personas que ustedes, yo, vivimos vidas comunes, ¿no? Y eso me interesa sobre todo porque la pregunta sería, ¿acaso estas vidas y esas heroicidades de las personas comunes no merecen ser contadas? ¿No merecen ser testimoniadas en la escritura, no? Y es empezar a distanciarnos, que es una de las cosas que a mí más me interesa, de la visión profesional de la escritura y darle a la escritura ese sentido vitalista, cotidiano, rutinario, ¿no? Para no subestimar el valor testimonial de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo no creo sinceramente que la pulsión de la escritura solo la tengan los escritores, los aspirantes a escritores o las personas que como yo nos dedicamos a la vida
de las humanidades. Yo creo que la pulsión de la escritura habita en muchas personas que desean de alguna manera imprimir ese sello anónimo, íntimo de una escritura personal, ¿no? Entonces, el resultado de esto, ¿qué es? Lo que yo llamo escribir sin pretensiones. Escribir porque es la pulsión de la escritura lo que me permite llegar a la acción de su realización, ¿no? Y entonces, todas nuestras vidas, vivir es un acto heroico, desde levantarnos en la mañana, posibilita ya un acto de heroicidad, ¿no? Y eso tiene unas repercusiones enormes porque creemos que la vida está dada de por sí. Pero ¿cuál es el esfuerzo de vivir? ¿Acaso no merece ese mínimo esfuerzo de la vida postularse como un acto heroico, ¿no? Y entonces viene este siguiente postulado, que es una escritura como soporte y cuerpo que acompaña personal y valor trascendente. Y entonces rescato el tema del valor trascendente, una escritura con valor trascendente, no transaccional, ¿no? ¿No? Una escritura que ya lleva en sí misma y en el acto mismo de la vida la posibilidad de ser un bien personal, porque la escritura nos pertenece a todos, no solamente a esos genios de guardilla, nuevamente a los escritores profesionales o a los aspirantes a hacerlo, ¿no? Entonces me interesa rescatar, ¿no?, ese simbolismo del valor trascendente. Muchas de las acciones de nuestra vida, ¿no?, incluso las acciones que más valor existencial tienen, no son transaccionales. No es hacer esto para recibir esto, ¿no?, sino una escritura que en sí mismo lleve ya dentro de su accionar, dentro de esa escritura personal, cotidiana, la posibilidad de ser y de estar como bien atesorable de mi vida, ¿no? Muy importante ese postulado para mí porque estamos en un mundo, en una sociedad de intercambios, ¿no?, donde necesitamos el sentido de utilidad de lo que hacemos. Pero ¿cómo usar el sentido de utilidad en un bien, como escribir sobre nuestra vida, ¿no? Como plasmar esos actos heroicos del vivir de mi vida. ¿Cómo rescato de eso una utilidad? ¿Cómo le cuento a los otros que eso tiene un valor útil? No tiene un valor útil, tiene el valor de la utilidad trascendente, esa que no tiene huellas para intercambiarse, ¿no? Eso es muy importante también. Otro de los postulados es una escritura como una posibilidad para construir, fortalecer y reafirmar el yo, para conservar la claridad del ser y su constante equilibrio. Y aquí me quiero detener un poco porque cuando hablamos de escrituras personales, cotidianas, autobiográficas, se tiende mucho a utilizar la palabra yo, ¿no? Y quiero como pensar en un yo desde un concepto ya mucho más junguiano también, y es el yo como centro de la conciencia. Un yo que merece atención, cuidado, descubrimiento, ¿no? Cada crisis, cada acto de caída, cada tambaleo de mi vida es un tambaleo de mi yo. ¿Cómo no cuidar el yo? ¿Cómo no cuidar esa conciencia yoica, ¿no? ¿Cómo no seguir reafirmándome si básicamente estamos sostenidos en esa conciencia yoica? Y estamos tan sostenidos en ella que cuidar del yo incluso es un tratamiento de prevención de las patologías, ¿no? ¿Cuántos espacios de crisis podrían ser evitados si ponemos atención, si ponemos cuidado en esa conciencia que me hace vivir y reafirmarme, ¿no? Yo sé que esto es un concepto bastante complejo, porque a veces incluso hay que deshacernos del yo, hay que eliminar el yo, pero el yo es nuestro bien más preciado para construir funcionalidad en la vida, ¿no?
un yo estructurado, reafirmado, cuidado, alimentado desde una posibilidad de descubrimiento en la escritura. Entonces, ¿por qué la escritura puede reafirmarme yoicamente? Porque puede ser cuerpo, porque puede ser básicamente un cuerpo que acompaña mi vida, ¿no? Y desde ahí, toda escritura personal es un acto de cuidado al yo, ¿no? Un poquito por ahí. Y finalmente, que es un tema muy importante, que es lo que le da un poco el nombre a estas escrituras, es la escritura como posibilidad reflexiva hacia una experiencia de la intimidad y una escritura testigo de mi existencia. Esto es muy importante, porque básicamente las grandes crisis, pequeñas, colectivas, acabamos de pasar una gran crisis colectiva, nos invita de inmediato hacia la escritura. O sea, eso está completamente comprobado. Cada crisis colectiva desata el género autobiográfico y estoy casi segura que la pandemia nos está desatando a todos, digamos, la pulsión de la escritura, ¿no? Y entonces, pero no solo es la crisis. Ahí es una cosa también muy importante que quiero reafirmar, porque entonces la crisis y el acontecimiento es solo lo que merece ser contado, ¿no? La existencia misma también en sus pequeños gestos, esos gestos que yo en un principio llamé heroicos, ¿no? Vivir, existir, nuestras rutinas cotidianas, nuestros hábitos de vida, también son un potencial de escritura, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de posibilidad reflexiva, de posibilidad catártica de la escritura, estamos hablando de volver hacia nosotros mismos, de ser nosotros mismos personajes. Eso me gusta mucho. Esa posibilidad de convertirnos en personajes de nuestra propia vida a través de la escritura, ¿no? Porque esa heroicidad de los personajes comunes es nuestra también, ¿no? Y ese concepto de personaje lo creemos magnánimo por allá por fuera de nuestra vida. ¿Y qué tal ser nosotros personajes de nuestra propia vida a través de la escritura? La reflexión de la vida, ¿no? Nos invita a intimar con ella. Nos construye interioridad, ¿no? Una escritura habitual, cotidiana, forzada a ser ella misma, un bien personal, un valor de utilidad trascendente, ¿no? Un acto de heroicidad, nos está devolviendo a nosotros mismos, ¿no? Entonces mi propuesta de estas escrituras autorreflexivas finalmente es cómo hacer que la escritura nos retorne a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, por aquí, hasta aquí un poquito esas bases que son para mí importantes de manifestar de este proyecto que ya lleva 3 años, ¿no? Desarrollándose, alimentándose, ¿no? Yo lo que doto realmente desde mi formación como literata es darle a las personas la herramienta formal para poner todos estos postulados en una materialidad de la escritura. ¿Cómo hacer, Angélica, para acercarme a ese tipo de escritura? ¿Cómo vivir la escritura como hábito, ¿no? Para eso entonces están las herramientas y la literatura como un valor instrumental. Yo he llamado a esta propuesta formal he hecho un llamado a todos los géneros marginales, periféricos como son el diario, la autoficción, las epístolas, el fragmento, todas esas escrituras que hoy en día están muy vigentes en el mundo contemporáneo, que están activas incluso en las redes, ¿no? Cómo usar esas formas que fueron parte de la tradición literaria, cómo usarlas como herramientas para potenciar estos postulados, ¿no? Bueno, Angélica,
Aprovecho y ya nuestros participantes se han animado. Ramiro nos dice fantasear con nuestro yo. Y Nacha nos dice buenas tardes, muchas gracias a la Universidad Javeriana, excelente espacio. Saludo a mi estimada profesora Angélica González. Y ella pregunta, ¿cómo enmarcar la escritura autorreflexiva? Ejercicios que podemos hacer para iniciarnos con ella. Claro, ahí justamente, un saludo para ti muy especial. Justamente estoy hablando de esto, claro, porque es que como es ahí donde yo entro, digamos, a proponer estos géneros marginales, periféricos, ¿no? Que creemos que ya están olvidados, pero que resulta que empezaron a hacer una explosión en las escrituras contemporáneas, como son las herramientas del diario, las cartas, el fragmento, las autoficciones, ¿no? Ahí es donde yo entonces en mis espacios de trabajo lo que hago es postular esas herramientas, ¿no? Una escritura formal más libre, ¿no? Y te lo digo desde un lugar muy, muy personal, ¿no? Muy de mi experiencia, ¿no? El fluir mismo de la escritura con toda la libertad formal ya está construyendo y reafirmándose en mi vida. Yo lo que hago es que doy esas herramientas en mis espacios, en mis laboratorios, en los talleres, en los procesos de coaching, cómo escribir un diario, cómo una carta, cómo un fragmento puede postularse como caminos y ejercicios de vida, ¿no? No sé si acá no puedo, Marta, hacer como muy específico eso, ¿no? Pero justamente ahí es donde está la hidra de esta historia, donde yo ingreso como a proponer esas formas materiales, donde la literatura, la filosofía tiene mucho para ayudarnos, ¿no? A que en nuestra vida podamos ejercer estos espacios con creatividad, con dinamismo, ¿no? A través de esos géneros marginales y periféricos, ¿no? Voy a seguir hablando de esto en la próxima. ¿Algo más? ¿O ya podemos seguir No, avanzando? no tenemos otro comentario, vamos a estar muy pendientes, los invitamos a que nos escriban, Sí, nos compartan. cuéntenme todo. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a entrar en el tema central de nuestra charla de hoy, ¿no? La vida detrás de las palabras. Este año he estado, siempre cada año quiero darle un tono nuevo, y seguir avanzando más en esta propuesta. Y este año he querido trabajar el concepto de imagen simbólica, ¿no? Entonces, la vida detrás de las palabras es descubrirme como imagen simbólica, ¿no? Y cómo esas imágenes descubren la vida que hay en mí. Mi historia se cuenta en imágenes. Una vida simbólica parece despertarse cuando me atrevo a descubrir y crear mis propias imágenes. No las imágenes del mundo que confunden y duelen, sino mis imágenes, las que atesoran mis memorias, testimonios vivos de mi voluntad de vivir. Oigan esto, el mundo está plagado de imágenes. Todo el tiempo estamos en la ventana de las imágenes. Y entonces yo me preguntaba, sobre todo cuando estaba creando esta propuesta, ¿cuántas de esas imágenes del mundo duelen, nos rompen, nos fracturan, nos hacen sentir y nos hacen minimizar nuestro yo, ¿no? Y lo que estamos queriendo es justamente lo contrario, reafirmarnos en la escritura, encontrarnos en la escritura, ¿no? Y entonces cuando digo, las imágenes del mundo me confunden, porque no son las mías, porque son las imágenes que el mundo me está proponiendo y puedo perderme en ellas, ¿no? Imagen y escritura han sido dos conceptos que han estado ligados desde Aristóteles, ¿no? Entonces, básicamente, la propuesta este año ha sido redescubrir mis propias imágenes, inventarlas, traerlas de mi historia personal, construir
testimonio de mis propias imágenes. Cuando yo logro de verdad simbolizar mi vida, logro enriquecerla más. Y ahí están esos dos conceptos que para mí son importantes, y es signo y símbolo, ¿no? El signo es, digamos, el pacto social, es lo que nos ancla a la vida funcional, fáctica de todos los días. Esto significa esto, ¿no? La escritura es simbólica. ¿Por qué es simbólica? Porque es un llamado a la resignificación, es un llamado a la invención, es un llamado a la creatividad, ¿no? El símbolo es incluso, dice Jung, necesario para mi salud psíquica, ¿no? Nuestra vida psíquica está llena de imágenes, de memorias. Entonces, este año he querido llevar este proyecto a potenciar las imágenes de mi psiquis, de mi historia personal, ¿no? Y desde ahí seguir instaurando la fuerza de la reflexión, de la escritura reflexiva, ¿no? Entonces la imagen se convierte en el camino del símbolo, ¿no? Es básicamente la gran pregunta: ¿dónde están mis imágenes? ¿Cómo las escribo? ¿Cómo logro tener el inventario de mis imágenes? ¿Cómo logro tener esa salud psíquica que significa saber quién soy, de dónde vengo, cuáles han sido las principales fuentes de mi existencia, ¿no? Mi historia se cuenta en imágenes, ¿no? Y entonces, descubrirme y descubrir mi vida detrás de las palabras es descubrir la conciencia de ser imagen simbólica, ¿no? Este camino del símbolo me interesa muchísimo porque es infinito. Todas las herramientas simbólicas, la escritura, la literatura, el arte mismo es un camino simbólico, ¿no? Y son caminos inacabables, son caminos que no traicionan, ¿no? Cuando logro hacerme acompañar de la escritura, de inmediato estoy en un camino que no traiciona, como tampoco traiciona el hecho de buscar mis imágenes, ¿no? Cuando voy al mundo y me abro a la ventana del mundo, ustedes saben el desastre que puede ser eso: suicidios, dolor, envidia, porque el otro tiene lo que yo no tengo. Las imágenes nos afectan nuestra psiquis, nuestro yo consciente, ¿no? Y la escritura puede aproximarnos a redescubrir esas imágenes simbólicas propias, mías, ¿no? Y entonces he hecho como una especie de inventario de cómo todas esas imágenes se pueden empezar a detectar, ¿no? Y entonces ahí entra en los ejercicios de escritura a postular el encuentro con esas imágenes, ¿no? Angélica, perdona, te interrumpo. Creo que respondes un poco la pregunta de Ana Lu, ¿cómo puedo encontrar esas imágenes? Sí, claro, voy para allá, un poco eso, ¿no? Les decía y te digo, Ana Luz, la relación inherente tradicional que hay entre imagen y escritura, ¿no? Básicamente la escritura es el potencial de la imagen, ¿no? Entonces, cuando yo trato, y la pregunta de la recuperación de mis imágenes a través de la escritura, es ir detectando dónde están mis imágenes, ahora, aquí, en mi vida actual. Pues primero en mis sueños. Tenemos un universo onírico que está hablando de nuestro inconsciente personal, ¿no? Y esto, por ejemplo, es también, digamos, tiene una fuente muy junguiana, ¿no? Que este año he querido como emplazar el tema de la propuesta de la analítica junguiana al tema de la imagen con la escritura. Mis imágenes oníricas están ahí. Rescatar eso significa rescatar una parte importantísima de mi vida. Porque es que no,
como el único filtro que tiene el inconsciente personal son mis sueños. Todo el tiempo estamos soñando. ¿Por qué no escribir y rescatar mis imágenes oníricas? ¿Por qué no empezar a descubrirlas? ¿No será que ellas pueden hablar de mí? Eso es una puerta. Otra puerta, esas imágenes dolorosas y sombrías, ¿no? Ahí también me agarro un poquito del concepto de sombra, del arquetipo de la sombra junguiano, para empezar a pensar dónde están esas imágenes que hablan de mis debilidades, de mis rostros sombríos, de mis rabias. ¿Quién soy yo ahí? ¿Dónde están esas imágenes donde puedo saber el lado B de mi vida? Porque es que no solo somos un lado consciente y luminoso, ¿no? Y ese lado B de la vida, ese hermano sombrío que soy también, es profundamente creativo. Eso también habla de mí. ¿Quién soy cuando soy vulnerable? ¿Quién soy cuando soy agresivo? ¿Cómo hablar de eso también? Eso es rescatar mis imágenes, ¿no? Ese viaje un poco a las profundidades, ¿no?, del inconsciente personal es un viaje hacia unas imágenes que quizá pueden ser dolorosas, duras de enfrentar, pero que la escritura está esperando que las cuente, que las rescate, ¿no? El momento en que lancé unos platos, el momento en que lancé un grito, ¿dónde está esa imagen? ¿Cierto? ¿Cómo describir ese momento? ¿No? ¿Quién era? ¿Qué rostro tenía en ese momento? ¿No? ¿Quién soy? ¿Cuáles son esos rostros que también hablan de mí? ¿No? Otras de las imágenes que están ahí en nuestra vida por ser rescatadas y a las que yo este año he querido dar una gran fuerza es a las imágenes para recuperar el sendero de mis orígenes, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cuáles son las imágenes que me han criado? ¿No? Esa memoria familiar, ¿no? Anclarnos en ella, reconocerla, profundizar en esas raíces, en todos esos universos de la infancia, en todos los arquetipos del padre, la madre, ¿no? También son mis imágenes. Recuperar esa historia familiar, ¿no? Empezar a vivenciar y a abrir la puerta de esas imágenes, ¿no? ¿Quién era esa niña? ¿Quién era esa adolescente? ¿Cuáles fueron los arquetipos con los que he sido criada? ¿No? Esas son mis imágenes. Anclarme en el origen y en la raíz de mi historia personal, ¿no? Y ahí hay un universo infinito de imágenes, ¿no? Y me encanta esto porque básicamente ahí es donde nos perdemos más. Con esa mirada hacia afuera, hacia la vida de los otros tan constante, tan reflexiva, tan abrumadora, ¿no? Empezar a mirar hacia atrás para recuperar esas imágenes de los orígenes pueden anclarme mucho en lo que soy en el presente, en acercarme a mí, ¿no? Están también las imágenes creativas, estas también me gustan mucho y aquí utilizo una denominación que me encanta de un filósofo español que habla de los artefactos espirituales, ¿no? ¿Qué son los artefactos espirituales? ¿Cuáles son esos artefactos espirituales de mi vida? ¿No? Son mis imágenes creativas. Los artefactos espirituales son todos esos recursos que diariamente yo uso. La música es un artefacto espiritual. La literatura, la lectura, los libros, el arte, incluso la vida espiritual, la oración puede ser un artefacto espiritual. ¿No? Acercarme a cómo yo vivo eso,
¿Cuáles son las imágenes de mis artefactos espirituales? ¿Cuál es la imagen de la música que escucho? ¿Cuál es la imagen de los sonidos que acompañan mi vida? ¿Cuáles son las imágenes de mis escritores, de esos seres que también me acompañan, las imágenes de los cuadros a los que me acerco? Estos artefactos espirituales son un ancla enorme, también para recuperar la esencia de mis propias imágenes, ¿no? Y entonces miren cómo vamos haciendo un álbum, casi un álbum de imágenes, ¿no? Y ese álbum de imágenes va a ser el soporte de mi propia identidad, del retorno a mí, ¿cierto? Que muchas veces es huidizo, se va, no lo logramos porque el mundo nos distrae, porque necesita que nos distraiga, tenemos que distraernos con el mundo porque en el mundo es que funcionamos, ¿no? Pero no el mundo como pérdida de mí misma, ¿no? Y cuando el mundo se convierte en pérdida de mí misma, entonces llega la escritura y sus imágenes a recuperarme, a acercarme a mí, ¿no? Y finalmente, yo les había dicho que siempre me había dedicado a los géneros vitalistas, algo que no esté atravesado por la vida no me gusta. Necesito que algo siempre esté pulsionando vitalidad, ¿no? Y el viaje ya siempre ha sido un tema para mí muy, muy importante. De hecho, el diario que escribí sobre mis libros y que publiqué en el 2019 es sobre un viaje, ¿no? Las imágenes del viaje y del movimiento. No solo somos seres en quietud, somos seres en movimiento. El viaje es casi, digamos, un bien preciado para todos, ¿no? Siempre amamos viajar. ¿Dónde están las imágenes de mis movimientos vitales? No, esas también hablan de mí. En este libro hice un recorrido de unos viajes que hice y quise publicarlo porque la esencia quizá de esas imágenes viajeras personales me retornaban a algo muy esencial que para mí era la expansión y la amplitud del mundo, ¿no? El mundo no es solo mi universo personal. El mundo también es el encuentro con los otros, ¿no? ¿Y dónde están los otros? ¿Cómo incluirlos en esa escritura mía, ¿no? El viaje me permite, con su riqueza y su extensión, incluir el universo de los otros, ¿no? Descubrir el mundo, el afuera, pero no descubrirlo a través de los viajes de los otros o lo de los ojos de los otros, sino quién soy yo en ese espacio viajero. ¿Cuáles son esas imágenes que yo veo en el viaje? ¿Cómo me descubro yo en el viaje? ¿No? Cada año se me es imposible realmente no incluir el movimiento viajero en este proyecto, porque es casi como que incluirlo soy yo, ¿no? Yo ya casi no viajo, pero viajé mucho antes, entonces es para mí importante que el viaje no se convierta en la banalidad, digamos, de unas imágenes sin sentido, ¿no? Que bueno, todas las redes están llenas de imágenes de viaje. Y justamente por eso es que quisiera darle un significado a la imagen viajera superior, ¿no? Una escritura de viaje que me vincule con mis imágenes del viaje, que me ayude a descubrir dónde está el mundo, quiénes son los otros, sus idiomas, sus vidas, sus expectativas, pero con mis propios ojos, ¿no? Y darle un lugar trascendente al movimiento y al viaje. Siempre eso ha sido como una lucha para mí muy importante porque el viaje no es la imagen, digamos, de una historia de Instagram. Es eso, pero también puede ser muchas cosas más. Y la escritura le puede dar un contorno
más profundo a todo. Entonces, en esta experiencia, ¿no? Lo que intento rescatar es una escritura que me ayude a construir vida simbólica, ¿no? Entre mayor símbolos tengo, entre mayor recursos simbólicos tengo, entre mayor artefactos espirituales, entre mayor experiencia viajera, entre mayor ancla de mis orígenes, voy a posibilitar que el símbolo siga vivo, ¿no? Y no anclarme solamente a los símbolos muertos de la vida funcional. Hasta aquí, preguntas. Porque Marta, me dices cómo estás de tiempo, quiero terminar. Nos quedan, digamos, 5 minutos del tiempo que teníamos estimado hasta las 4:45. Ramiro pues nos hace unas apreciaciones, la memoria, los sentidos. Yo creo que tenemos 10 minutos más, profe, para avanzar en el tema, y damos un espacio de 10 minutos para preguntas, inquietudes. Muy bien. Bueno, yo quería terminar con esto, terminar e ir cerrando porque tengo mucho más que contarles. Esta es la segunda parte del poema con el que inicié, ¿no? Y esta segunda parte me permite cerrar con algo muy importante, que es la intimidad. Piensa en una persona de pie, sola en un cuarto. La casa está en silencio. La persona lee un pedazo de papel. No existe nada más. Todas sus venas se pasan al papel. Toma la pluma y escribe en él unos signos que nadie más va a ver. Le confiere así como una plusvalía. Y todo lo remata con un gesto, tan privado y preciso como su propio nombre. Y bueno, esto me permite cerrar con el concepto con el que empecé, que es la no pretensión con la escritura, ¿no? Y ahí está, miren cómo el poema de Anne Carson nos habla todo el tiempo de ese momento solitario. El poema solo hay una persona, no hay testigos. La escritura es el testigo. El personaje que está ahí es el que se está escribiendo, ¿no? Y siempre creemos, erróneamente, que testimoniar nuestra vida íntima es un acto de narcisismo. Es un acto donde no incluimos a los otros. Y ahí hay un tema súper importante y es cómo entre más íntimo es la experiencia de la escritura, entre más honda y profunda es la escritura, entre más personal, más única, más individual, mayor valor colectivo tiene. Esto es indudable. Y ahí está la raíz de todas las narrativas autobiográficas y por qué han sido y serán tan importantes. Porque cuando hablo de mí, hablo de todos, ¿no? El encuentro con la intimidad de alguien es el encuentro con la intimidad de las grandes colectividades. Y ahí es, digamos, para mí de verdad valioso pensar que nunca es un ejercicio narcisista, excluyente del otro y del mundo, hablar de nosotros mismos, ¿no? Contar sin un lector, como dice Anne Carson. No quiero encontrar un lector, quiero contar. Y ahí está la escritura sin pretensiones. No necesito del afuera que me esté exigiendo un libro, que me esté exigiendo la escritura, sino yo misma, en mi propia intimidad, encontrar que no necesito un lector ni siquiera, que no necesito nunca, quizá, un lector, porque ya el ejercicio mismo
de escribir mi intimidad, mi vida personal, mis acontecimientos, mis crisis, mis cotidianidades, mis hábitos, ¿no? Están siendo ya un ejercicio de inclusión del otro, ¿no? Es importante esto y quería acabar con esto porque nos hemos acostumbrado a excluirnos de la escritura por miedo a nombrarnos, ¿no? Y nombrarnos es quizá una de las acciones más relevantes para incluir a los otros, ¿no? Incluirme a mí es incluir al mundo. Miren, dentro de la historia de la literatura y de las narrativas autobiográficas, diarísticas, ¿no? Tanto de los escritores como de las escritoras diaristas, ¿no? Hay una fuente enorme de conocimiento de la vida, de la condición humana, ¿no? No podríamos saber cómo sentimos, cómo vivimos un dolor, una tragedia, una exclusión, una marginalidad, ¿no? Si no leemos esos testimonios de los que se han atrevido a hablar de su vida, ¿no? De los que se han atrevido a abrir, ¿no? Sus experiencias personales en la escritura, ¿no? Eso lo decía Maya Angelou, que es una de las escritoras negras más importantes de Estados Unidos, que cuando escribió su propio libro, como mujer negra abusada, se dio cuenta que habían 1.000.000 de mujeres como ella. Y ese descubrimiento fue el descubrimiento casi de las escrituras autobiográficas y de su fundamento, ¿no? Cuando hablo de una experiencia íntima de marginalidad, abuso, crisis, incluso de mis cotidianidades más niñas, vamos a encontrar el lector ya casi de manera indirecta, ¿no? Porque estamos viviendo la experiencia humana. Y vivir la experiencia humana es colectivo. Muy bien, hasta aquí. Profe, excelente, muy profunda la charla, emotiva encontrarnos, coincido mucho con Nacha, pero también tenemos a Angélica que nos saluda desde Santa Marta. Ella pregunta, una vez encontrar las imágenes, ¿qué tan importante es encontrar sus significados? ¿Desde dónde se significan esas imágenes? Sí, ya, voy a dejar de compartir para empezar un poquito ya a profundizar en eso. Bueno, Angélica, ¿sí? Sí, Angélica. Muy bien, eres mi tocaya. Exacto. Un saludo para Santa Marta. Y también somos paisanas, porque yo también soy costeña. Costeña en la capital, pero costeña. Bueno, entonces, claro, el tema de los significados. Muy bien. Eso es un punto súper importante. No es el más importante, pero sí es muy importante. Luego de entrar a profundizar y a rescatar esas imágenes, ¿no? El hecho mismo de empezar a escribirlas, a darles un contorno en la escritura, empiezan a aparecer, yo diría que los significados de una manera inherente y por añadidura. Angélica, el mismo Angélica, perdón, corrijo, no es Angélica, es David. David, excúsame, leí mal. Entonces, David. Hola, David. A David sí lo es. Perdón. Muy bien. A ver, y yo estoy aquí leyendo contigo para. Hola, David. David sí es colega mío javeriano también allá en Santa Marta. Él también es un gran amigo, colega. Sí, el tema del significado, David, te lo sigo diciendo. Los significados aparecen dentro de los procesos del acto mismo de la escritura. Ahí hay un punto muy importante porque creemos que lo terapéutico es una finalidad. Lo terapéutico está en el acto mismo de la escritura. Y cuando yo rescato mis imágenes,
de inmediato el valor terapéutico aparece. Eso es lo que realmente puedo decirte desde ahí, porque cuando buscamos la finalidad del significado terapéutico, útil de lo que hacemos, casi que lo perdemos. A mí me interesa más que el acto mismo de la escritura se convierta en el significado, en la ampliación de mis significados vitales. Cuando yo describo, por ejemplo, una memoria familiar, cuando yo la recupero, cuando la escribo, ¿no? ¿Quién es mi padre? ¿Cuál es el arquetipo de ese padre con el que quiero empezar a dialogar? ¿No? De inmediato recupero esa imagen y la imagen misma va a brotar por sí misma el símbolo. Esa es, digamos, hasta aquí mi respuesta en torno a eso. No sé si David... Gracias, Angélica. Sí, tenemos otra pregunta que me parece muy interesante y es, ¿qué nos recomiendas de libros de escrituras autorreflexivas? ¿Cuáles serían esos libros? Bueno, eso ahí sí tengo un inventario como muy grande. Todos los años siempre estoy viajando y para mí descubrir esto es casi como un vicio y una vocación. Como yo también soy escritora diarista y lo sigo siendo, yo soy una obsesiva de buscar y de estar pescando autores. Este año me encontré con una escritora francesa que se llama Annie Ernaux, Annie Ernaux, que se las recomiendo muchísimo. Tiene un libro que de hecho que este año voy a trabajar en el próximo taller, que es una etnografía cotidiana. Se llama Mira las luces, amor mío. Ella, todo lo de ella es recomendable, ¿no? Como un ejercicio de cómo la cotidianidad, la reflexión y la escritura van de la mano, ¿no? Y cómo la vida misma se puede convertir en un espacio de escritura válido, que apuesta incluso por la universalidad. Ella es una escritora universal. Ella, mira las luces, mi amor. Gracias, esa. Muchas gracias, Liliana. Ella es un descubrimiento muy reciente. Bueno, y de aquí para el lado, anoche me quedé un poco insomne y dije, voy a leer un diario. Y resulta que los diarios de Thomas Merton, un monje cartujo, Cartujo, no, sí, es Cartujo, es de la orden Cartuja, Thomas Merton. Los diarios de Thomas Merton son un ejemplo vivo de reflexividad, de la vida monástica, de la vida contemplativa, ese acercamiento al misticismo de la palabra. Los diarios de Thomas Merton te los recomiendo muchísimo. Bueno, de mis escritoras fundacionales, la llamo yo, porque la leía desde que era adolescente y creo que es como mi escritora, la que me animó a empezar mis propios diarios. Se llama Anaïs Nin, es una escritora francesa que de hecho es una de las primeras mujeres que hacen de la diarística un género literario válido, que le da un espacio al género en la historia de la literatura. Todos los diarios de Anaïs, ¿no? Bueno, de aquí, tantas cosas. No sé si me acuerdo de muchos más. ¿Quién más? Bueno, un montón. También tendría pensado aquí, trabajo mucho con con Edouard Levé, que me encanta, es un escritor, pintor francés. Edouard Levé también, todos sus libros están fundamentados en una escritura vitalista hacia sí mismo, ¿no? Autorretrato es uno de los libros que también trabajo acá en los talleres, ¿no? Y bueno,
¿Qué más? Ayúdenme. Ramiro, que sabe un montón. Aquí está Ramiro, que ha hecho parte de los talleres. Y bueno, más allá, incluso creo que la potencia de la lectura autorreflexiva, de diarios, ¿no? Es cómo esas lecturas que hablan de la vida, ¿no? Son fuente de inspiración para hablar de mi vida. Es casi como ese ejercicio de doble vía, ¿no? Cuando yo leo a alguien hablar de su vida, de inmediato la fuerza para hablar de mi vida también puede retomar, ¿no? Aquí tengo bueno, una escritora estadounidense, periodista, ella que el libro se llama Noches Azules. Ay, Dios mío, yo no sé si es estoy bloqueada con todos los nombres. Tengo en mente, ella es una escritora que incluso acabó de morir, una de las grandes escritoras de crónica periodística, también muy vitalista, que murió de Parkinson, ayúdenme. También Profe, pero tenemos una invitación muy especial para que en un taller que tenemos de narrativas autorreflexivas podamos tener toda esta biografía de libros para aquellas personas que están interesadas. Entonces, les he compartido a través del chat el link donde tenemos una propuesta académica que es del taller de escrituras narrativas autorreflexivas que está a cargo de Angélica. Es un taller que vamos a iniciar el próximo 4 de octubre. Entonces, este taller lo llevamos a cabo martes y jueves de 6 a 9. Es un taller muy corto de 30 horas, pero que seguramente vamos a tener todos estos libros, todo lo que nos ha contado Angélica. Entonces, extendemos especialmente esa invitación, profe. Muy bien, sí. El tema es, miren, estos talleres han sido un encuentro, casi como un ágora motivacional. Estos talleres han tenido unas cosas. Ahí está Ramiro que me manda una foto en Argentina con gente que ha conocido en el taller. Los talleres son virtuales, los pueden tomar desde cualquier lugar del mundo y eso desde cualquier ciudad de Colombia. Y eso ha sido de verdad una experiencia maravillosa. Poder compartir desde otros espacios. La virtualidad nos da la potencia de la diversidad. Entonces, estos talleres han sido de verdad un espacio muy estimulante para potenciar estas escrituras donde la vida misma sea el centro, ¿no? Entonces yo, la verdad, este año, en esta nueva, ya hicimos una versión, Marta, ahorita en mayo, vamos a repetir nuevamente la versión, que es justamente todo lo que hemos venido hablando de la recuperación de las imágenes. Esta versión del taller va finalmente a todo lo que hablamos hoy sobre la vida simbólica, sobre la posibilidad de recuperar y rescatar mis propias imágenes en la escritura. Para eso es este próximo taller, ¿no? Y entonces ahí las personas que estaban preguntando cómo rescatar mis imágenes, cómo hacerles, de todo eso vamos a hablar en el taller, vamos a explorar nuestros sueños, vamos a explorar nuestras memorias, vamos a explorar todo ese universo de imágenes de la psiquis que tenemos, ¿no? Estoy trabajando mucho con el psicoanálisis junguiano, vamos a meterle mucho a Jung, vamos a explorar mucho en esa vida simbólica, ¿no? En este taller. Entonces los invito muchísimo a inscribirse y a empezar un poco a potenciar estas escrituras, Marta. No sé. No, muchas gracias de verdad, los esperamos, extendemos la invitación, como dice Angélica, cada taller es diferente, no es el mismo taller porque trae cosas nuevas, interesantes. Todos los años son nuevos.
Listo, así es. Entonces, súper invitados. Ya cerramos con esto este espacio, la vida detrás de las palabras. Agradecemos a todos la participación, el haber contado con ustedes ha sido súper importante porque sabemos que tenemos personas no solo a nivel nacional, sino internacional, como lo mencionó Angélica. El hacer este programa de manera online nos ha abierto esa posibilidad que nos acompañen personas de diferentes regiones y a nivel internacional también que haya una participación importante. Muchas gracias a todos y Angélica, nada, te dejo ya para despedirnos. Bueno, les mando un abrazo. Gracias por darse un espacio. Esto es un espacio para ustedes, para su propio conocimiento, su desarrollo, para su propio conocimiento y desarrollo personal, porque estos son espacios que nos regalamos realmente a nosotros mismos, ¿no? Cuéntenle a las personas que tienen cerca también sobre esta posibilidad de este espacio. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Les mando un abrazo. Ahí al final no puse mis datos, pero cualquier cosa me cuentan. Tengo Facebook, Angélica González Otero. Tengo un Instagram que se llama Vía Simbólica Angélica González. Entonces los espero. Me cuentan. No, pues. Hay unas preguntas súper interesantes en el chat ya para cerrar. A través sí, de correo claro, electrónico a través de correo electrónico les haremos llegar toda la información del taller, los costos, los descuentos que tenemos y cómo pueden hacer su inscripción. Entonces, estar muy atentos del correo electrónico donde haremos llegar toda la información. Angélica, una vez más, muchas gracias y a todos feliz tarde. Gracias, Marta, a ti por toda tu colaboración. Te mando un abrazo. Con gusto, que estén muy bien. No, pues.